Gracias, Pulita. Adiós, Gracias. hasta mañana. Y aquí estamos con Débora Plager ya para comenzar este pase. ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Hay un posteo ahí del presidente. Si está, lo vamos a ver. Dale, de lo hace vemos. instantes nada más, que me parece que... Ahí está, fíjate, ¿no? Acaba de postear el presidente Milei en Olivos con el profe Esper y el jefe Karina Milei, luego del paso por Loma de Zamora, donde los Cuca tirapiedras, carentes de ideas, recurrieron otra vez a la violencia. El 7 del 9 y el 26 del 10, digamos, en las urnas, kirchnerismo nunca más. Bueno, y el viva la libertad, carajo. Bueno, la verdad aparecieron todos en las redes, ¿no? Una vez que se produjeron estos hechos repudiables, en cualquier caso, que es la violencia en la caravana de Lomas de Zamora, incluido el vocero Manuel Adorni y todos aquellos que estaban en silencio como consecuencia del tema españolo. Bueno, hoy decidieron salir a hablar porque tenían un argumento más que válido en relación a los hechos ocurridos en Lomas de Zamora, que yo creo que la información estaba porque había desde ayer, y lo contó aquí también Mariano Roa, ¿no? El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, las autoridades también de Lomas de Zamora tenían información respecto de que podía ocurrir alguna situación de violencia. Aunque muchos dicen, bueno, una cosa es postear, otra cosa es hacerse cargo realmente del lugar, del territorio, ¿no? Que es lo que se discute acá, ¿no? Bueno, la ausencia policial fue evidente, estaba la custodia oficial. Los contenedores, ¿no? Que lo conversamos más temprano. O el contenedor. No vimos una obra por ahí, ¿no? Que mira, había algo, pero lo que yo no sé, o sea, estábamos en vivo, estaba Pablo Corso, muestra que había un container y de ahí se podían extraer un montón de escombros y empiezan a escribirle a Jan Libares, vecinos de la zona, diciéndole que el volquete, era un volquete en realidad, no estaba ayer. Bueno, ese es un dato, es un datazo. Y además, si aquí recién Marcelo, que estuvo en el lugar, ¿no? Militante de la Libertad Avanza de Lomas de Zamora, dice, de repente vimos en la plaza un montón de gente que cantaba la marcha peronista, otros decían había gente de izquierda, bueno, los que sean. Bueno, ahí donde tiene que actuar la Fuerza de Seguridad en materia preventiva, ¿no? O sea, evitar que el presidente tenga que ser evacuado, como fue, y su comitiva en un episodio que podría haber sido realmente gravísimo. Además. Sí, yo entiendo que, no sé si es una estrategia electoral, el gobierno hasta acá, primero con una excusa creo que es válida, porque la seguridad presidencial es un tema de primer orden, había decidido aislar un poco al presidente, ¿no? Era difícil el acceso en los actos públicos para los periodistas, para los militantes. En este acto de campaña o en el medio de esta campaña electoral, y también como contexto de la crisis desatada en el seno del gobierno a partir de los audios de Españolo, decidieron hacer una caravana con militancia, con gente, con proximidad, con cercanía. De hecho, nuestra compañera Abigail Oliverio le sacó la frase del día. Insistió, hasta que el presidente se refirió a Españolo y dijo, es todo mentira, lo voy a llevar a la justicia. Una declaración valiosa. Sí, muy valiosa. A mí lo que más me impactó de esta declaración es que el presidente diga que van a llevar a Españolo a la justicia. Para mí es un cambio completo de la estrategia del gobierno, un riesgo entiendo también, porque llevar a Español a la justicia abre una caja de Pandora. Es muy necesario a esta altura, me parece. Yo creo que sí, que puede ser interesante, y lo que vos contabas, la nota de Grimaldi, de Nacho Grimaldi, con documento que surge del arqueo, de la intervención del gobierno en el Andes, que también es una muestra de acción. Lo que hace falta es acciones del gobierno que demuestren que pudo haber habido corrupción o hubo corrupción y ese hecho está aislado y que, digamos, no puede tener más repercusiones y que echan a la gente que pudo estar involucrada, ¿no? Claro. Caiga quien caiga. Y si la intervención de Vilches va en este sentido y lo que van a empezar a aparecer son muestras de que durante la gestión de Españolo en la Andis hubo sobreprecios y entonces corrupción, coimas. Lo que de allí se desprende es dónde se corta. El gobierno lo quiere cortar en Españolo, pero Españolo en los audios dice que eso iba para arriba. Entonces, bueno, acá se abre un interrogante. Está Ramiro Fornataro, Lomas de Zamora. Vamos a volver allí. Débora, Hugo, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, hola, estamos en Irigoyen y La Prida, el lugar donde se dieron los incidentes. Precisamente en esta intersección de calles estaban en la picada el presidente Javier Milei, la secretaria de Presidencia Karina Milei, estaba también Sebastián Pareja, estaba Maximiliano Bondarenko, cuando se dio este altercado que en su momento estaba también Abigail Oliverio, nuestra compañera, con los piedrazos, los incidentes entre la facción, podríamos llamar, los militantes de la Libertad Avanza contra aquellos que estaban en contra
de que se diera o en contra del gobierno, porque aquí a 2 cuadras hay una plaza donde enfrente está la municipalidad y se había formado una contramarcha, podríamos decir, con algunas banderas en contra de la Libertad Avanza y del gobierno, pero lo que le quiero mostrar principalmente es el volquete, que ahora Gonza Fernández Vera les va a vislumbrar, y es algo bastante llamativo, ¿sí? En cuanto al operativo de seguridad. Si ya ¿Hay obras por ahí, Ramiro? Con antelación. ¿Hay obras que justifiquen el volquete? Podemos ver acá, a ver, por favor. En el piso tenés 2 bolsones de arena. Acá hay como cierto resabio. ¿Sí? Está medio la mancha de que evidentemente habían estado trabajando. Acá tenés, me parece, en la parte eléctrica de este edificio de un banco. Bueno. Sí tenés que obviamente han estado trabajando. Ahora, si usted, en cuanto a la seguridad y el operativo, si se sabe que el presidente y una comitiva importante va a pasar por la avenida Irigoyen, y me parece que se tuvo que haber previsto por lo menos que esto iba a ser. Sí, la seguridad oficial también, ¿no? La custodia presidencial también ahí, tiene que hacer un barrido, digamos, ¿no? Previo de los lugares por donde va a pasar el presidente y su comitiva. Esto, repito, es información que fueron aportando vecinos que escribían aquí, allá en Olivares, que el volquete ayer no estaba, pero bueno, Facundo Chávez viene siguiendo este tema, está ya para aportarnos también, Ramiro. A ver si, ¿qué nos querés mostrar? Débora... No, yo les quiero mostrar en realidad los objetos contundentes que hay. O sea, fíjense ustedes que si en algún momento alguno pensó en, ok, vamos a evitar que haya disturbios, y de mínima tuvo que haber contemplado que había un volquete. Fíjense lo que es esta piedra. Es lo mismo, mira, ya que está muy fresco el recuerdo de los incidentes en la cancha de Independiente, de la facción de la U de Chile. Muchos decían, y un objeto de esta magnitud, de 15, 20 metros, y podría tratarse o podría estar dentro de la barbarie que posteriormente hicieron los hinchas de Independiente hacia los de la U de Chile. Bueno, acá lo mismo. Acá de alguna manera se bajó cierta espuma porque actuó rápido, o sea, lo evacuaron rápidamente al presidente Javier Milei. Pero de todas formas, los incidentes pudieron haber sido mayores en el caso de que las 2 militancias se enfrentaran, ¿no? Porque acá, reitero, estaban los que vinieron a ver al presidente, a apoyarlo en esta caravana sobre Irigoyen, pero también estaba la contramarcha, podríamos decir, a 2 cuadras. Entonces, ese volquete pudo haber servido, por suerte no se dio, ¿sí?, para un enfrentamiento entre, de alguna manera, 2 ideologías, porque no quiero decir facciones. Que debieran poder convivir pacíficamente. Obvio. Facundo, ¿qué información tenés? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Facundo. Buenas tardes, Débora, buenas tardes, Hugo. Y esto era algo que estaba previsto, ¿no? Ayer habíamos estado trabajando todo el día con la posibilidad de que existiera algún tipo de incidentes. Lo que había pasado en Junín había sido una señal de alerta para el dispositivo de seguridad de la presidencia y también de la provincia de Buenos Aires. Estuvimos hablando ayer tanto con funcionarios del Gobierno Nacional como con funcionarios del Ministerio de Seguridad de la provincia y también de Lomas de Zamora, y todos reconocían que existía desde organizaciones de base, de militancia de base, esta idea, la idea de hacer una contramarcha y la idea de gritarle a Milei todas las críticas que vienen planteando el peronismo contra el presidente, pero habían trascendido también que podía haber incidentes. Ayer hubo una avanzada de presidencia para visitar la zona y para ver los puntos de seguridad que podían llegar a tener como desafío la seguridad presidencial. Decidieron ir igual, sabían que existían riesgos y decidieron ir igual porque no querían mostrar una señal, digamos, ni de debilidad ni de suspensión de ninguna actividad de campaña prevista en función del escándalo que hay de los audios de Españolo. Claro. Decidieron hacer el acto y funcionarios de Lomas de Zamora me decían ayer que iban a redoblar la seguridad para evitar que episodios de violencia la seguridad ocurrieran. Local no se vio mucho. Yo te digo, Facundo, que lo estábamos cubriendo en vivo. Se veía, bueno, la custodia oficial, la Policía Federal, que es la custodia presidencial, y
muy poco de la bonaerense, ni hablar de ninguna seguridad propia del municipio. De hecho, Esper se tuvo que colgar en una moto, levantaba las manos. Sí, no sé por qué. Eso fue lo que decían hasta anoche. Lo que se vio en las imágenes fue todo lo contrario, digamos. Claro. Que no hubo la seguridad debida, que no hubo todos los vallados que siempre suelen ponerse cuando pasa el presidente, cuando vamos a cualquier acto de la Presidencia de la Nación que organiza Presidencia de la Nación, hay vallados por todos lados. Bueno, eso es lo que yo recién marcaba, Facu, y ahí lo pregunto ya más como una interpretación política. Sí. Como consecuencia de priorizar la seguridad presidencial, que es bien necesario, el presidente decidió en este último tiempo tener esos vallados que dificultan el trabajo de la prensa, el acceso de los militantes. Acá yo no sé si es en el medio del conflicto desatado en el seno del gobierno por las declaraciones de Españolo, para darle más proximidad al presidente con la gente en un acto de campaña que emulaba a los del 2023. Ese es el punto. Se decidió correr el riesgo o buscar la victimización, no sé. Bueno, se decidió, a ver, lo que me dicen es que se decidió correr el riesgo sabiendo que el riesgo existía, porque a mí me alertan de la situación y por eso empiezo a hacer consultas con todas las partes, porque militancia de base de Loma de Zamora me avisan y me dicen, guarda porque hay un rum medio fulero de lo que va a pasar mañana en el acto. La información la teníamos de ayer, pero la verdad es que mostrar y contar todo esto podía incentivar alguna idea de algún trasnochado que pudiera incentivarse con esa idea. Pero los rumores existían desde ayer y por eso ocurrió hoy el tuit del intendente Otermin. Y el intendente Otermin menciona efectivamente abre el paraguas, que existían las versiones de que podía haber protestas y que podía haber hechos de violencia. Te repito, la intención del gobierno fue ir a hacer el acto, estar en cercanía de la gente. Aún a riesgo de que algo pudiera ocurrir. Aún a riesgo de que algo pudiera ocurrir en función de... La seguridad presidencial está por encima de lo que él puede decidir, ¿no? Porque él es una institución en sí misma. Claro, ¿no? Bueno, si nos dan un segundito, nos está llamando Carla Ricciotti desde el Congreso. Carla. Débora, bueno, estamos con la diputada Silvana Yudes. Ella ha terminado la exposición del jefe de gabinete y se ha retirado de este recinto. Diputada, gracias por darnos estos minutos. ¿Qué les pareció lo que informó Guillermo Francos? ¿Cumplió las expectativas a las preguntas que ustedes habían hecho? ¿O por lo menos las que quizá improvisaron después de las que le habían mandado escritas? No, yo creo que... ¿Qué tal, Débora? ¿Cómo están? Creo que fue muy importante la visita del jefe de gabinete, de dar la cara, venir, respetando una manda constitucional en un momento difícil para el gobierno por todo lo que ustedes están relatando, y él vino y explicó tanto el tema de la economía como el tema del ANMAT, como la responsabilidad del gobierno en todas las áreas, y a mí me parece muy importante los datos que dio, porque después, por supuesto, las interpretaciones, Unión por la Patria en un momento parecía como interpelando, les gritaban, le faltaban el respeto. Bueno, eso ya estamos acostumbrados, pero la verdad que el balance de la visita fue muy importante. ¿Qué dato le pareció más relevante, diputada, que usted resalta? Dice, vino y dio datos. ¿Qué es lo que usted destacaría? Bueno, los datos económicos, ¿no? Dio muchos datos económicos. Yo pensé que se refería a datos del tema españolo. No lo había interpretado bien entonces. No, yo estoy hablando, a ver, acá hay toda una intención, que para mí está todo unido, de aprovechamiento político. Faltan 2 semanas para las elecciones, entonces lo que se intenta es demostrar que el caso del fentanilo, por ejemplo, es culpa del ANMAT actual. Y nadie del kirchnerismo, que cargan las tintas ahora sobre esta administración, nadie explica por qué García Furfaro, durante los 5 años de gobierno kirchnerista, se enriqueció, cuento los 4 de Alberto Fernández y también unos anteriores de Cristina. Y bueno, y entonces cuando vos escuchás las críticas airadas de algunos diputados del kirchnerismo, decís, bueno, acá evidentemente hay una modalidad muy fuerte de desestabilización. Sumado eso a lo que pasaba fuera del recinto con las piedras al presidente Milei en Loma de Zamora. En el caso españolo, me parece que empieza a haber una decisión del gobierno acorde a denunciar a Españolo. Me parece que lo hizo Francos en el Congreso y también lo hizo el presidente Milei frente a una pregunta de Abigail, nuestra cronista. Miren, más allá de lo que suceda, porque todos queremos que, por supuesto, se sepa la verdad y que si hubo algún delito, el responsable
esté preso, ¿no? Es muy sospechoso lo de Spagnuolo que después de estar 20 meses en un cargo no haya denunciado si había un delito de corrupción. Pero además de eso, a mí me parece que es como un engranaje de todo esto que les estoy contando, que no resiste el menor análisis. Miren, una cosa importante que dijo el jefe de gabinete es: este gobierno, aún con el fiscal Picardi, que fue funcionario de Cristina, y con el juez Tortuga Casanelo, ¿se acuerdan cómo lo llamaba la Nata, que no juzgaba el kirchnerismo? Aún con estos datos no interviene en la causa judicial, deja que sea la justicia que investigue y está poniendo toda disposición para que se lleve adelante esa investigación. Esto es un dato muy relevante. Le acusan a este gobierno de no respetar la calidad institucional, de no tener diálogo, de ser cruel, pero la verdad es que el gobierno que cumple con las visitas del jefe de gabinete y además se pone a disposición de la justicia y da la cara. Sí. ¿Recuerdan lo que hacía el kirchnerismo cuando pasaba alguna cuestión así? Hablaban del ofer, de la causa. Sí, por eso es muy importante lo que usted dice, diputada, que lo que debiera ser normal, que es que no haya intervención o interferencia en el accionar de la justicia por parte del Poder Ejecutivo, el kirchnerismo nos ha acostumbrado a todo lo contrario. Lo que hace el gobierno ahora debiera ni siquiera ser destacado, pero bueno, en cualquier caso sí lo hacemos por la historia que tenemos. Ahora, ustedes como fuerza política, a ver, el PRO en su momento o desde Juntos por el Cambio, la coalición cívica, han sido denunciantes de muchísimas de la causa de corrupción que después tramitaron en tribunales y terminaron en muchos casos con fallos condenatorios. En este caso, respecto del funcionamiento de la estructura de la ANDIS en el gobierno actual del presidente Milei, ¿ustedes van a hacer algún tipo de intervención? Nosotros vamos a estar siempre del lado de la justicia, de la verdad y de la lucha contra la corrupción. No vamos de ninguna manera a intervenir en cuestiones políticas como las que se están tratando. Cuando se trató el tema de discapacidad, nosotros tuvimos una propuesta, dijimos que había que cambiar el nomenclador, exigimos a las áreas de discapacidad gobernadas por este mismo funcionario y no tuvimos respuesta. Entonces, la verdad es que estamos para escuchar la definición de la justicia. Y creo que no hay que desestimar que en este caso, cuando lo del fentanilo, que es una de las crisis sanitarias más importantes de la Argentina, empieza a dar algún resultado y vinculaciones entre los concejales, exconcejales del PJ, en el conurbano, apoderados legales de Mario Illi y toda esta vinculación de García Furfaro, bueno, cuando empiezan a descubrirse estas cosas, el kirchnerismo sale y dice: no, la culpa es del ANMAT, la culpa es de este gobierno, y trata de dar vuelta a la historia. Bueno, la gente en definitiva conoce ya las malas prácticas. Y que vengan a hablarnos de probidad o de horrorizarse de determinadas cuestiones, como lo están tratando de hacer todo el tiempo aquí, quedándose con la presidencia de la Comisión Libra y agitando la sospecha permanente, bueno, creo que la sociedad no los escucha más, que ya sabe que el mismo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, hoy presa y condenada, que nos llevó al atraso, a la pobreza y que fueron los más corruptos de la historia, están ahora tratando de lograr lo que no ganan por las urnas, tratar de imponerlo por la fuerza. Lo cierto también es que el contrato social de este gobierno con la gente es haber terminado con la corrupción. Entonces genera mucha defraudación en muchos sectores si es que efectivamente se corroborase luego en la investigación judicial. Por eso, y la ANMAT podría tener responsabilidad también hoy. Lo de Furfaro que usted dice es cierto. Y la ANMAT de hoy también, si es responsable, también tiene que dar explicación. La justicia. Coincido absolutamente contigo. Avanzar, ¿no? Y por eso yo quiero insistir en esto. La primera denuncia sobre García Furfaro fue de Patricia Bullrich. Entonces no cambien ahora, como intentaron hacerlo recién Tolosa Paz, cargando sobre la ANMAT actual y sobre precursores químicos actual, porque la verdad que fue el gobierno de Milei que redactó una resolución para mejorar la trazabilidad sobre el fentanilo, el ingreso de fentanilo al país. Fue este gobierno el que denunció a través de Patricia Bullrich la truchada que habían hecho con la abuela de García Furfaro. Entonces, todo en su justa medida. Está muy bien, investiguemos. Yo no estoy diciendo que hay que proteger a nadie. Si hay responsables en la ANMAT o en el INAME, como parece que los hay, serán desplazados. Y si alguien tiene algo que ver en este escándalo de
denunciado por Españolo, bueno, que se investigue fuertemente, pero también no les resulta sospechosa que un funcionario durante 20 meses no haya dicho nada. Gracias, diputada. Silvana. Gracias, a Carla, por supuesto. Aprovechamos también la presencia de Paoltroni en ¿Te nuestro parece que le piso, mostremos la declaración del presidente Milei? Me parece Hoy que Lomas porque de Zamora, es un testimonio muy importante. Sí, porque además le tiraron piedra y queremos escuchar qué dice Paoltroni sobre este tema. A ver. Gracias. Vamos a terminar con el kirchnerismo. Kirchnerismo nunca más. ¿Creen que ganan el municipio? Presidente. Presidente. Presidente, ¿ganan el municipio? Presidente, ¿ganan el municipio? ¿Ganan el municipio? Vamos a arrasar, vamos a pintar toda la Argentina de violeta y vamos a empezar este 7 de septiembre. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo de los audios de Españolo? ¿Qué piensa de los audios de Españolo? Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. Troni, por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, ¿qué le parece esto? Dice Milei que lo van a llevar a la justicia y que mintió. Bueno, hoy le daba un caso, por ejemplo, les conté a otros colegas de ustedes que en Formosa nosotros nombramos al jefe de distrito de Vialidad Nacional y después que tuvo el primer resultado de auditoría, me dijo, senador, se encontró esto en esta auditoría. La auditoría que es interna de Vialidad Nacional dice que hay irregularidades en la obra pública en la gestión anterior. Inmediatamente me di vuelta y fui a la justicia. Eso es lo que hay que hacer cuando uno es funcionario. Ante un posible hecho de corrupción o algo fuera de la ley, hay que denunciarlo. No juntarse en el bar con uno que no sabemos quién era a decirle acá pero estos no están funciona robando. así. Justamente, uno tiene el deber como funcionario público y ahí creo que está el gran error o no error, habrá que ver cómo termina esta historia de este funcionario. Ahora, más allá de que la gestión, por lo que han hecho en Formosa de este personaje ha sido muy mala, ¿no? Un desastre. ¿Por qué? Porque mandaron en cartas documentos, en Formosa todavía tenemos localidades que no tienen los domicilios bien definidos. Fue un muy mal manejo la cuestión de discapacidad de este señor. ¿Quién es Españolo? No lo conozco, en realidad lo conocí, lo crucé una sola vez cuando apenas asumí como senador. Por un caso de un prestador de Formosa. Yo recién llegado a la administración pública, no tenía ni idea cómo funcionaban las cosas, así que me dediqué a ir a las distintas instituciones y es la única vez que lo vi. Claro, el tema es que si había una estructura de coimas, que es lo que presuntamente Españolo dice en los audios, el tema es si era Españolo parte de ese entramado de corrupción o si había... bueno, un reparto hacia arriba, que es lo que él intenta decir en los audios, ¿no? Involucrando a Lula Menem o Karina Milei. ¿A usted le parece que es verosímil que...? No, a mí no me consta ningún hecho de corrupción y insisto en que lo que debería haber hecho un buen funcionario y lo que marca la ley es denunciarlo. Del momento que él no lo denuncia en su momento, pues tampoco sabemos qué tiempo tienen estos audios. Parece que por lo menos un año. Bueno, a ver, un año. Entonces acá hay un grupo de personas generando escenarios de caos, de debilidad política y económica en los momentos más sensibles que todos sabemos que son a 2 semanas antes de las elecciones en Provincia de Buenos Aires y a 2 meses de las elecciones nacionales donde el kirchnerismo ya sabe que pierde 7 senadores. Y ahí está la debilidad que en 20 años nunca tuvieron ellos, en el Senado de la Nación. Por eso la desesperación. Hay 8 provincias que eligen senador. Claro. Y la verdad que la Libertad Avanza tiene todo para sumar y el kirchnerismo todo para perder, ¿no? Pero que ese es el escenario que se presenta. Pero después de 22 años van a perder el poder en el Senado. Claro. El Senado pone los jueces de la Corte, el Senado define gran parte de la política. ¿Importa el origen y de dónde pudo haber salido esto? ¿Importa, digo, en primer lugar? Pero lo tiene que investigar la justicia, por supuesto que sí. A ver, el sistema político argentino es autodestructivo. Esto desde la reforma del 94. Nosotros nos venimos tirando tiros en los pies en la Argentina. Esto de que haya elecciones cada 2 años se presta para todos estos escenarios. Y te destruye a todo, no de un partido político. Es autodestructivo para todos los argentinos. Con indicadores económicos también muy preocupantes en este contexto, pero ¿no? Claro, el clima preelectoral, las denuncias de Españolo. Pero es porque... Las piedras en Lomas de Zamora. Es que vos tenés tantos antecedentes en la Argentina que el que está con un circulante se dolariza en los momentos preelectorales. Entonces esto te va generando toda una presión a la economía. El gobierno tuvo que subir las tasas sabiendo que se va a enfriar la economía. A pesar de eso sabe que si se escapa el dólar es peor. Por eso hay que resistir estos 2 meses en donde el kirchnerismo va a hacer lo imposible para que las cosas se desmadren.
¿Es el kirchnerismo o es una interna dentro del gobierno? Sobre todo es Cristina Fernández de Kirchner, Gildo Infran, Mayán en el Senado. Ese es el triángulo. Pero el caso español, porque claro, que el kirchnerismo se queje de corrupción es hasta tragicómico, pero desde el punto de vista de quién presenta la prueba. Bueno, lo tiene que investigar la justicia, Hugo. Yo no puedo ser irresponsable de decir cosas que no tengo información. Sí, pero es interesante esto respecto de que las internas del propio gobierno podrían estar jugando un rol, ¿no? Acá. Y eso también, usted lo sabe, en los cierres de listas han quedado muchos heridos. De hecho, la decisión de D'Alessandro tiene que ver, Pagano y demás, con los cierres de listas, con los heridos, con el rol de Lula, de Karina. Mi oposición fuerte a la designación del juez Lijo. Del momento que el que le propuso el juez Lijo al presidente está durmiendo con el enemigo. Bueno, por eso, las internas del gobierno juegan un rol. Poltroni, gracias. Muchas buenas tardes. Hugo, en un segundito, sí. Por supuesto, para mí también siempre es un gusto compartirlo con vos. La información que tenemos para compartir, Camila Dulabjian, ¿y qué borró del teléfono español? ¿Qué borró? Datazo. Datos realmente impactantes. Lo mismo que la información que trae Diego Cabot, lo mismo que Facundo Chávez y Camila, y Flor Donovan en materia de las medidas económicas para sostener, como dice Spaltroni, para aguantar hasta octubre, no solamente hasta septiembre. Programón. Y la auditoría que está haciendo el propio gobierno Vilches en Landis, que está arrojando algunos datos realmente impactantes que me parece que es el cambio de la estrategia del gobierno en el tema español. De todo.